Gloria a Dios, hermano. Aquí estamos de vuelta para estudiar la palabra del Señor. Vamos a estar estudiando el libro de profeta Jonás en esta noche. Gloria a Dios. El título del estudio, la búsqueda constante de Dios. Recuerde que los títulos de estos estudios no se refieren a acciones que la gente toma, sino a los atributos de Dios. El que está buscando constantemente es Dios. Amén. Así que vamos a estar enmarcando este tema en el libro del profeta Jonás. Y es un libro muy breve, como usted ha visto. Por lo tanto, vamos a estar a través de todo el libro y vamos a reseñar algunas porciones. Vamos a estar en unos cuantos versos específicamente, pero vamos a referirnos al libro completo. Amén. Así que dentro de esta serie de Unidos en el Evangelio, vamos a estar viendo este estudio de hoy. La búsqueda constante de Dios. Gloria sea al Señor. Así que el contexto es el libro de Jonás, como vamos a ver. Y vamos a ver algunos detallitos para irnos enmarcando, porque el tema es que vamos a ver cómo Dios insiste en buscar al hombre que está perdido, y respectivamente sea quien sea. Pero para poderlo enmarcar bien en Jonás, pues tenemos que ver el contexto histórico, ¿verdad? Para ubicarnos bien qué era lo que estaba sucediendo en esos tiempos de Jonás cuando se desarrolló la historia. Usted recordará, lo estuvimos viendo hace 2 martes, ¿verdad? Comenzando con esta serie, estuvimos estudiando el libro del profeta Oseas, el fiel amor de Dios. Amén. En aquel momento, aunque usted recuerda que el pueblo se había alejado del Señor, el mismo Dios, ¿verdad? Impulsado, ¿verdad? Por el amor, interactuó con ese pueblo que, sin embargo, se había dejado llevar por los mismos reyes que ellos habían pedido se les dejara tener, y se habían ido arrastrando con el pecado al cual indujeron esos propios reyes. O sea, los reyes empezaron con la idolatría, con la dejadez del Señor, con el paganismo, con la desobediencia, con todas esas cosas malas, con el fruto de la carne, todo eso, y el pueblo imitó, y todo ello fue llevando al pueblo al estado en que lo encontramos cuando el tiempo del profeta Oseas. Amén. Así que lo que vimos en el libro de Oseas es que ese era el estado del pueblo, pero Dios quiso llevar el mensaje de redención y de exhortación a través de Oseas, pero quiso que Oseas comprendiera bien exactamente qué era lo que Dios estaba sintiendo. Y por eso fue que le pidió a Oseas que se casara con una mujer que él sabía ya era infiel. ¿Okay? Y tuvo las consecuencias de haberse casado con una mujer infiel, y tuvo hijos con esa mujer infiel, y esa mujer infiel al final lo abandonó. Pero la parte clave de lo que vimos en el contexto con Oseas, del libro de Oseas, es que Dios mandó entonces a Oseas a ir a comprar su esposa, la que había sido su esposa, nuevamente, allá en el mercado de los esclavos, y la encontró y la compró hasta por 15 piezas de plata, y todo ese detalle nos da el libro. Entonces le dijo que esa ocasión ella iba a ser su esposa para siempre. Y cuando estuvimos viendo todo el contexto, podemos ver infinidad de paralelos, no solamente con Israel, sino con la misma iglesia, a la cual redimió, porque todos nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, y el Señor nos redimió de toda maldición para que fuéramos de Él, y para Él, y a causa de Él, para siempre. Así que en el contexto, ¿verdad?, de los profetas, el amor que Oseas tenía por esa su esposa es igual al amor, representaba el amor que Dios tenía por su pueblo Israel. ¿Okay? Así que, ¿cómo reflejaba entonces la historia de Oseas y Gomer, que era su esposa, la relación de Dios con su pueblo? ¿Verdad? Cuán grandemente, porque ya hemos dicho que sí la representaba, pero cuán grandemente la representaba. Amén. Que a pesar de que Oseas no dio su vida por su esposa, más adelante el paralelo que vamos a ver es Cristo dando su vida por los pecadores. Amén. ¿Hasta dónde iba a llegar el amor que Oseas tenía por Gomer? Y lo más que choca es que Gomer, en el sentido humano, no se merecía ninguna parte de ese amor, ni ninguna atención que Oseas le pudiera dar. Amén. Y así mismo es la situación del que está en pecado. Amén. Todos nosotros, así mismo, estábamos
Gracias a Dios que ahora estamos en Cristo Jesús. Amén. Así que Dios ama a su pueblo con un amor que no cambia, porque el amor no depende de si el pueblo es fiel o no. Quiero que entendamos bien esto, ¿verdad? La salvación eterna depende, amén, de nosotros creer en Cristo Jesús, de nosotros hacer caso al llamado eterno de salvación en Cristo Jesús. Amén. Pero por el otro lado, el Señor nos ama a nosotros que hemos respondido su llamado, pero el Señor ama también a aquellos que no han respondido su llamado. Amén. Nos amó así antes y nos ama de igual forma hoy. Amén. Ese es el amor inmutable de Dios que no depende de que las personas le correspondan el amor. Amén. Por lo tanto, si nos enfocamos en esa insistencia de Dios en amar a aquellos quienes Él creó, amén. Por eso es que el mismo Cristo dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Más adelante, Pedro diría, convencido de esto, diría, el Señor no retarda la promesa de venir por segunda vez, sino que es paciente por su amor para con todos. Y Él no quiere que ninguno perezca, porque va a haber un momento donde llegará el momento del juicio. En ese momento el que no haya sido salvado por la fe se perderá, pero el Señor no quiere eso. Por eso es que Él sigue dando tiempo y tiempo y tiempo para que se arrepientan las personas. El amor de Dios no cambia. Amén. Y ese era el enfoque de la semana pasada. ¿Ok? Pero de la misma forma que ese amor mueve a Dios a amar y a hacer cosas inexplicables en pro de aquellos quienes ama, el Señor busca a las personas. Usted se convirtió a Cristo en un día, ¿verdad? ¿Era que usted estaba buscando a Dios? Dios era el que le estaba buscando a usted. ¿A usted le parece que usted estaba buscando a Dios? El Señor era el que le estaba buscando a uno. Más adelante, otro profeta diría, con cuerdas de amor los traje, como el que le tira una soga y lo echa para acá. ¿Ves? Otro dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Amén. Por eso los profetas dirían, Jehová, 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 lento para la ira y grande en misericordia. Amén. Porque eran personas que habían conocido realmente cómo era y es Dios. Así que si nos movemos del amor de Dios, a ese amor de Dios moviéndolo a Él, a buscarnos, porque si no nos busca, nosotros no le vamos a buscar. Amén. Pues vamos a poder comprender otra parte de la característica de Dios. Hermanita Rosana, úseme el micrófono para que quede documentado. Debe funcionar, si no lo cambiamos por otro. Que yo me acuerdo, antes de yo conocer al Señor, una noche me desperté en medio del sueño, caí sentada en la cama y el pensamiento era, el propósito de la vida es Dios y tú estás caminando de espaldas a Él. Eso me pasó a mí, Él me estaba buscando porque... ¿De dónde viene esa noción? ¿Verdad? ¿De dónde viene ese convencimiento? Sí. Porque el hombre lo que piensa, nosotros como creación, piensa de que uno sabe lo que está haciendo, pero el Señor sabe exactamente lo que está pasando. Ese tipo es el Señor llamando. ¿Okay? Llamando a capítulo, vamos a decirlo así, a cada uno de ellos que tenemos que venir a Cristo Jesús. Amén. Es un Dios que busca. Constante búsqueda de Dios. No es que, chico, busca de Dios. Como dicen, no, Él no es así. Por lo menos usted puede decir, mira, date cuenta que Dios te está buscando. Ahora sí. Amén. De nosotros no nace el buscar de Dios para nada. Inclusive, cuando las personas muchas veces pasan un susto, un mal rato, un temor, ¿verdad? Una situación difícil, de momento se sienten movidos a acercarse a Dios. Muchas personas, muchos de ellos de momento empiezan a congregarse así de la nada, pero muchas veces son movidos más por el susto que por un toque real del Señor. Yo estoy bien convencido que cuando uno viene a Cristo es cuando uno viene a Cristo sin que hayan unas fuerzas externas en un contexto,
siempre va a haber una nube de pecado y unas consecuencias del pecado que nos van a ir arropando y nos van llevando. Pero la realidad es que es el toque y el convencimiento del Señor el que nos trae a Cristo Jesús. Amén. Así que ese Dios que ama no solamente expresa su amor con palabras, porque vemos las palabras de Dios, expresa el amor que Dios ha tenido para con nosotros, ¿ok? Sino que va buscando a los pecadores. En este caso ahí vemos a Jonás escapándose en las naves que se montó en Jope para ir a Tarsis. Y él pensaba que se iba a escapar, ¿ok? Y insiste en buscarlos y restaurarlos para que tengan una relación correcta con el Señor. Eso hizo Él con nosotros, amén, y hace con todos aquellos que Él salva por la fe. Así que el profeta Jonás experimentó esa clase de búsqueda del Señor buscándolo. Y encima de eso Él se estaba tratando de escapar, tanto para sí mismo, el Señor lo buscó, como para el pueblo que estaba lejos de Dios. Y aquí se refiere a dos pueblos, se refiere a Israel y se refiere a Siria, ¿ok? Y en la mente de Jonás, los dos pueblos estaban en pecado, pero el más arrastrado y el peor de ellos era Asiria, porque eran completamente paganos. En su mente él estaba tratando de hacer una distinción en que hay unos que son más pecadores que otros. Por lo tanto, hay unos que están más perdidos que otros. Esa es la forma que pensaba Jonás. Mas, sin embargo, Jehová miraba desde arriba y decía, es que todos son pecadores, como diría Pablo más adelante, y todos están separados de la gloria de Dios. Amén. Porque con un solo pecado eres pecador. Imagínate. Así que aquí no hay nada. Después que uno esté manchado con el pecado, no hay unos que son... De la forma que no es que hay unos que son más salvos que otros, pues no hay unos que estén más pecadores que otros. Todos son pecadores o se han salvado por la gracia de Dios. Amén. Entonces, debido a ello, al igual que Jonás, tratando de ponernos en la mente de Jonás, ¿verdad? ¿Por qué nos podría dar trabajo, costaría creer la idea de que Dios busque a otras personas? Incluso a nuestros enemigos o a la gente bien mala. Piense usted en gente bien mala que usted sepa, ¿verdad? Porque eso nos hace difícil creer que Dios puede buscar a esas personas. O se nos podría hacer difícil pensar que Dios podía buscar a los violadores, a los que matan niños, a los que hacen abortos, a esa gente mala, pero asqueantemente mala. ¿Verdad? ¿Cómo nos podría costar pensar que Dios puede tener un plan con ellos? Manito Héctor. Porque nosotros mismos no creemos que la gente pueda ser perdonada. Nuestros enemigos son enemigos y punto. Pero el Señor le es más importante el que está casi perdido para salvarlo. Ajá. Amén, amén, exactamente. O sea, todos están perdidos, todos están perdidos. Así que Él necesita tener misericordia de todos. Y respectivamente nosotros, que éramos parte de los perdidos, podríamos pensar que hay unos que son insalvables y otros que se pueden salvar y que el Señor podría hacer una diferencia entre ellos. La realidad es que el Señor no hace diferencia. Por eso es que es tan fácil y tan difícil comprender, por ejemplo, cuando la palabra dice, el Señor no hace acepción de personas. No, ni hace excepción ni acepción. Lo puede decir de la misma forma. Acepción es que Él favorece a unos sí, a otros no. Excepción es que Él a uno los excluiría, si fuera así, que no es cierto, de salvación, y a otros los incluye. Amén. Si no, podemos cambiar ese mismo micrófono, ¿verdad? Para que se oiga. Vamos a ver, ¿y dónde están hablando? Yo creo que sí, déjeme ver. Vamos a buscar uno por aquí. Mira, aquí hay uno que está... No, vamos a probar con este. Sí, este está bien. Y este lo cargamos después. Me olvidó. Ok. ¿Acá tiene el micrófono? ¿Allá tampoco? ¿Hay uno allí? Y allá hay uno. Ok, está bien. Y está ese. Ahora los tenemos todos. Muy bien, hermanita Rosana, ahora sí.
Pero, pero también pensé que no se me hace difícil creer que Dios busque a las personas para nada, pero que las personas, se me hace difícil creer que ellas, después que están en un pecado absorbidas, que crean, porque se les nota el endurecimiento y pues eso. Sí, pero por eso mismo es que solamente Dios es el que puede romper ese endurecimiento, ¿verdad? El mismo Dios le hablaría a Israel diciéndole, y pondré en ustedes un corazón de carne, como quien dice, porque se supone que sea de carne, pero no parecía, pues estaba entenebrecido, de piedra, ¿verdad? Y les hablaré al corazón, amén, porque esa piedra o esa araña pelúa, como dicen, aquel lo que tiene el corazón es una araña pelúa, como dicen acá en Puerto Rico, el Señor se especializa en llegar al fondo. Por eso que dice que la palabra de Dios dice que penetra hasta lo profundo, hasta donde nosotros no pensamos que algo podría penetrar, ella llega y revela los pensamientos y el estado del corazón. Por eso es cuando la palabra es escuchada y por medio del Espíritu Santo penetra en las vidas de las personas, aún el insalvable recapacita. Hermanita Rosana. Que lo que hace falta es la fe, lo que las personas tienen que hacer es creer para ser salvos. En la historia de Jesús, cuando la mujer le tocó el manto, solamente había mucha gente alrededor, ella tocó el borde del manto. El Señor no la había visto, pero ella tuvo fe, sí, y con eso fue sana y fue salva. Amén. Así mismo fue. Es el poder de Dios. El asunto de costarnos es porque uno, humanamente hablando, pues puede pensar que es que uno tiene que hacer algo para contribuir. Y hay unos entonces que si pudiéramos contribuir para la salvación, hay unos que están definitivamente vedados de poder contribuir, que eso nos hace difícil, amén. Pero ya entrando entonces en Jonás, a quien Dios buscaría, porque Dios le amaba y él quería que entendiera que si él buscaba a Jonás, buscaba a los otros, porque él lo que quiere es que bendecir con la salvación a todo aquel que cree, ¿verdad? Jonás, el nombre significa paloma. Y era un profeta del reino del norte de Israel. Se sabe que estaba Israel y Judá. Pues él era de Israel, al igual que Oseas, era del reino de Israel. Amén. ¿Qué sabemos de Jonás? La mayor parte de lo que sabemos de Jonás, la inmensa mayoría de lo que sabemos de Jonás, viene del libro que lleva el nombre de Jonás, que es el que vamos a parafrasear hoy. ¿Ok? Y Dios ya había usado a Jonás para declarar la gracia de Dios y la bendición que vendría sobre Israel. La otra porción donde aparece Jonás en 2 de Reyes 14:21. Amén. Y vamos a ver un momentito allí para que usted vea. Allí menciona a Jonás por nombre y lo identifica como el hijo de Amitai, como lo identifica acá. ¿Perdón? 2 de Reyes 14:25. Dice, él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Al-Arabá. Está hablando de Jeroboam II, que era hijo de Joás. ¿Ok? Y dice, conforme a la palabra de Jehová de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, el profeta que fue de Gat-Hefer, que es el mismo Jonás que estamos hablando aquí. ¿Ok? Sin embargo, la predicación que más famosamente se registra de Jonás es esta que vemos aquí, en el libro de Jonás, donde su exhortación no fue para el pueblo de Israel, sino para un pueblo que era pagano, pueblo fuera del pueblo de Israel. ¿Ok? Así que se nos dice que era de Gat-Hefer. Gat-Hefer era un pueblito que estaba al lado de Séforis. ¿Te acuerdas cuando fuimos a Séforis? Nazaret, Séforis, pues al ladito estaba este pueblo de Gat-Hefer. ¿Ok? Al poco tiempo de la proclamación de Jonás, ¿ok? Cuando él, vimos en 2 de Reyes 14:25 que le profetizaba a Jeroboam II, ¿ok?
Bajo el liderazgo de Jeroboam II, ¿okay? Israel se encontró viviendo en la mayor riqueza, o sea, en la mayor prosperidad que se haya conocido, aún más que la que estaba bajo el tiempo de Salomón. O sea, el Señor había tenido misericordia con su pueblo Israel, a pesar de que Israel se había caracterizado por tener reyes que eran pues desobedientes. Si usted busca de nuevo la referencia que estuvimos viendo allí en Segunda de Reyes 14:21, amén. Mire lo que dice, 25, perdón. Dice, en el año 15, dice el verso 23, de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, este es el rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, este es otro Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. O sea, Jeroboam 1 y Jeroboam 2 eran cortados por la misma tijera. ¿Ok? Sin embargo, la profecía que trajo Jonás para este varón Jeroboam era de que iba, ¿verdad?, a restaurar los límites de Israel, o sea, iba a expandir el territorio de Israel. ¿Ok? Según la palabra de Dios. Uno dirá, pero ¿por qué iría Jehová a, en alguna forma, premiar a este varón? Acuérdese que lo que sucede es que si uno mira al varón como tal, uno empieza a enfocarse en el varón, pero el Señor es así desde arriba y mira la promesa que él le hizo a David. Amén. La promesa de bendición. Y si sigue abriendo el lente, empieza a ver la promesa. Raro. Por la promesa que Dios le hizo a Abraham y le hizo a David, es que él tiene misericordia de un rey y un reinado como el de Jeroboam II. Amén. No quiere decir que es que Dios está aceptando y apoyando mucho menos el pecado. Amén. Lo que él quiere decir es que él recuerda la promesa que él le hizo a Abraham y la promesa que él le hizo, pues el amor por las misericordias firmes a David, como diría la palabra también. ¿Ok? Ahora, esa bendición, ¿ok?, esa prosperidad que Dios le dio al pueblo, terminó siendo una piedra de tropiezo, porque entonces pensarían que no hay que servir a Dios para nada, porque las cosas están buenas, así que por ahí para adelante vamos, sigamos haciendo lo mismo que estamos haciendo. ¿Okay? Y todo hecho fue una piedra de tropiezo para el pueblo. Manita Lorian. Es un comentario de la pregunta primera. ¿De la cuál? No, es que estaba meditando en la primera pregunta. A veces uno quizás puede pensar que hay personas que son insalvables, ¿verdad? Sí. Pero que hablando delante del Señor todos los pecados son iguales, ¿verdad? Pero uno a veces, humanamente hablando, uno sabe que hay cosas que son peores que otras, ¿verdad? Como los ejemplos que tú habías puesto al principio de violadores, ¿verdad? Asesinos y todas estas cosas perversas que hay hoy en día. Sí. Pero que también yo estaba pensando que lo que pasa es que muchas de esas personas que caen en ese tipo de pecado tan grave, caen en lo que entonces Romanos 1 habla, que como no quisieron tener en cuenta a Dios, pues Dios los entregó una mente reprobada. Exacto. Por eso es que a veces uno ve esos casos de que son pocos los que haciendo esas abominaciones se convierten a Cristo, son pocos, no es gran cantidad de personas que caen en eso, porque caen tan bajo, no que el Señor no los pueda salvar, eso quiero aclararlo, pero que es lo que uno puede ver, quizás caen en esa maldad y se dejan de ver, son presas del enemigo y se dejan dominar por el enemigo, que caen en lo que dice la palabra. Sí. ¿Verdad que? Sí, porque el pecado ciega a la persona y el pecado también arropa. Recuerda que el Señor equipara el pecado allá en Romanos como con una atadura, ¿verdad? Como si fuera un amarre. Y hay muchos pecados que
yo creo que en el fondo sí, por atan el eso. alma y confunden. Ese Entonces es mi punto, la que misma yo- conciencia de la persona se siente tan culpable que muchas veces hasta se puede considerar que él mismo ya es así y se acabó también. Sí, porque uno tiene que reconocer, el primer paso para creer en el Señor es reconocer que uno es pecador. Y muchas personas que están en ese tipo de pecados jamás reconocen que eso es pecado y que eso está mal, ¿ves? Están o quizás piensan que no puede salir de eso también, pero también es que hay cosas bien atroces que no quisiéramos mencionar, ¿verdad? De cosas, las mismas violaciones a los niños, todas esas cosas que uno dice, wow, ¿cómo alguien que hace algo tan atroz? Pues uno humanamente dice, ¿cómo va a tener el perdón de Dios, verdad? Uno sabe que sí lo puede tener, pero que esas personas de verdad quieran, porque yo pienso que primero uno tiene que reconocer que es pecador. ¿Qué quiere decir eso? Que uno, por más malo que uno era sin Cristo, uno siempre como que uno sabía que lo estaba haciendo mal, como te digo. Yo creo que en el ser humano tiene que haber eso de que yo estoy desobedeciendo a Dios y tengo que acercarme a Dios, pero mucha gente no lo ven de esa forma y se deleitan en hacer el mal, vamos a decir así. Exacto. Entonces, si no reconocen verdaderamente que lo están haciendo mal, para poder creer en Cristo, pero la palabra dice eso, de que, ¿verdad? Que ellos no tuvieron con todo y eso, si el Señor no los buscara, ¿verdad? Por eso el Señor los busca, pero Si el que Señor no dice los la buscara, palabra, imagínense. que ellos no quisieron tener en cuenta a Dios. O sea, el Señor los busca, pero ellos no quieren al Señor. Sí. Sí, hay unas depravaciones y unas situaciones que traen una carga de pecado y un engaño tan grande de parte de Satanás acerca de convencerse que están en lo correcto, o por el otro lado convencerse que ese es su modo de vida y que está justificado. Por eso que la mente reprobada es precisamente la que se convence a sí misma de que está todo bien, y no lo está, claro está. El problema es que caigamos en lo que hizo Jonás, que Jonás no quería que se salvaran. Pero eso es lo Tenía que tanto coraje, entonces Jonás no quería que se salvara. sinceramente uno caería en eso también, porque uno como que ve que Precisamente ese es el punto que estamos... es que uno no ha vivido esa situación, pero uno frente a un violador, uno no va a querer, uno va a decir que lo juzguen y que de verdad pague el mal que hizo. No, literalmente uno quisiera que lo colgaran de una soga. Exacto, porque imagínate que le toque a uno o a un hijo de uno que le hagan algo así, pues humanamente es bien difícil. Uno piensa, remuévanlo de la sociedad permanentemente. ¿Verdad? En lugar de meterlo preso, a veces uno dice, pero ¿para qué lo van a meter preso y gastar 30 años de dinero? Me colgaron con 3 pesos de soga y ya está, ¿verdad? Pero eso es uno. Eso es uno, eso es uno mismo. Y ahí viene entonces otro punto más en la cuestión del perdón, porque es que es algo que es bien difícil, pero podríamos caer como Jonás de no desear que ellos, que Dios los perdone por las atrocidades que hacen, ¿verdad? Pero sí sabemos la realidad que es que Dios los perdona si ellos quieren que Dios les perdone, amén. Claro, amén. También está la otra parte que, aunque Dios los perdona, tienen que pagar su mal. Sí. Es como dijo el leproso dijo, si quieres, me puedes limpiar. Y el Señor le dijo, claro que quiero, amén. Pero la persona tiene que querer primero, porque el Señor le toca para arrepentimiento, amén. Sí, es muy cierto. ¿Difícil de creer? Pues claro que es difícil de creer. ¿Difícil de aceptar? Claro que es difícil de aceptar. Pero así es el Dios que servimos y nos salvó, amén. Ahora, un poquito más, hablando de dónde viene Jonás y todo, se nos dice allá en 2 Reyes 14:25 que vino de un pueblito que se llama Gat Hefer, el lagar, ¿ok?, de las aves. Un lagar es donde se pisa la uva, ¿verdad? Entonces Gat Hefer quedaba aquí, que está Séforis, de la ciudad que dijimos que posiblemente era un centro comercial en aquellos tiempos de Jesús, más adelante de esta historia, y que muy seguramente José y Jesús de Nazaret fueron ¿verdad? Y todo su comercio, la venta y todo este asunto de artículos de carpintería, pues lo harían en Séforis. Pues cerquita entre las dos está Gat Hefer. Esto acá es Neftalí y Zabulón, en cuanto a las tribus, Neftalí y Zabulón. Esto aquí es el corazón de Galilea, ¿ok? El corazón de Galilea. Así que
durante el reino de Jeroboam, que duró 41 años, como vimos en la palabra, ¿ok? Situamos entonces según el tiempo a Jonás, y fue, ¿verdad? Vino un poco antes del profeta Amós, ¿ok? Durante la primera mitad del siglo VIII, más o menos 760 antes de Cristo, casi cerca del fin del reinado de Jeroboam. Para que tenga una idea, en el año 722 antes de Cristo, 38 años después que Jonás predicaría este mensaje, el reino del norte cayó bajo los asirios, ¿ok? Así que eventualmente el reino del norte dejó de existir porque los asirios lo conquistaron, ¿ok? Pero eso no había sucedido todavía, estaba en el futuro, durante el tiempo de Jonás. Pero para que tengan una idea, dije que Jeroboam II fue el reinado más próspero de Israel. 38 años después estarían todos cautivos y esclavos. Para que usted vea que en un momento dado, la susodicha prosperidad que Dios permitió que tuvieran, eso no era eterno, porque depende de la misericordia de Dios. Y la expectativa de Dios es que uno se vuelva a Él. Por eso es que en el Nuevo Testamento diría, mira, no tengas envidia del impío cuando prospera, porque sus días serán como la hierba del campo. Pues lo mismo pasó aquí. En ningún momento pensaría Jeroboam que todo sería a terminar y a terminar mal. Manita Lucy. Entonces ahí terminó el reino del norte. En el 722 antes de Cristo. Porque después se mezclaron, ¿verdad? Con los asirios, Los asirios se llevaron gran parte de ese pueblo para Asiria, otra parte lo dejaron allí. Amén. Pero ese pueblo no se mezcló después con Judá, se quedó y se mezclaron con los otros vecinos de alrededor. Esa fue la primera fase de lo que eventualmente se convirtieron en los samaritanos. La segunda fase fue cuando en 586, o sea, 140 y pico años después, el reino del sur cayó, Jerusalén cayó, pero bajo Babilonia. ¿Okay? Porque ya Asiria había sido destruida por los babilonios, ¿okay? Que fue el imperio dominante 140 años después. Los que dejaron en la tierra que Nabucodonosor no se llevó para Babilonia también se entremezclaron con estos que se habían quedado de Asiria. Los asirios tenían la práctica deliberada para poder controlar los territorios que conquistaban, de traer personas de Asiria y de otras provincias que ellos conquistaban y traerlos y mezclarlos. O sea, los trasladaban y los ponían todos juntos allí y bregaban con ellos para que se entremezclaran, para que perdieran su identidad de pueblo, porque ellos entendían que al perder su identidad de pueblo, perdían su deseo de batallar por una nación o por una raza o por una descendencia, porque ya estaba todo mezclado y en realidad pues no venía al caso. Eso iba bien directamente en contra de lo que quería hacer el pueblo de Israel, porque ellos no querían mezclarse con nadie. Por eso es que los israelitas que regresaron después de Babilonia, que pretendían haberse mantenido puros en términos de no mezclarse con otros pueblos, despreciaban tan fuertemente a los samaritanos, porque ellos se mezclaron y se ensuciaron con las otras naciones. Por eso era que judíos y samaritanos no se llevan entre sí, como decía la samaritana allá en Juan capítulo 4. Hermanita Lucy. Pero después con la construcción del templo, ¿verdad? Habían algunos que estaban casados con mujeres paganas y tuvieron que dejarlas, ¿no? Eso. Sí, eso fue en el libro creo que de Nehemías o de Esdras, que muchos de ellos, creo que era Esdras o Nehemías, uno de esos dos, ya en el final, los capítulos finales, los últimos dos capítulos, se nos habla de esa instancia cuando el Señor les había mandado, porque era ordenanza del Señor, que no se mezclaran con otro pueblo, pero se habían tomado mujeres extranjeras. ¿Ok? Déjame ver. Ajá. Sí, por ejemplo, los rusos están usando eso mismo allá en Ucrania. Están trasladando gente y los mezclan allí para que, claro, eso
Eso no se termina en 10 meses, eso se tarda muchos años, pero ese traslado lo quieren hacer así. En Esdras 10 es que está lo que menciona la hermanita Lucy. Expulsión de las mujeres extranjeras. ¿Ok? Porque se mezclaron un montón. Dice, vamos a despedir todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y que se haga entonces conforme a la ley. Y por ahí habla después al final un montón de los líderes, ¿verdad?, que habían tomado mujeres extranjeras. ¿Ok? Y por ahí menciona lo último, la lista de varones que entonces despidieron a las esposas y a los hijos que habían nacido. Todos estos habían tomado mujeres extranjeras, dice el último verso, y había mujeres de ellos que habían dado luz a hijos. No se nos dice el desenlace, pero es triste, ¿verdad? Esa condición de hacer las cosas a lo loco. ¿Ok? Así que el varón Jonás era de Gat-Hefer. Entonces, y vamos a ver un detalle más, ubicamos, ¿verdad? Ahora este es el mapa más grande, lo que estamos viendo en este mapa, este cantito aquí. Pero si ahora vamos y abrimos el lente, como uno dice, para ver todo el Mediterráneo y todas las otras tierras, vemos a Gat-Hefer aquí, Jerusalén aquí chiquita y aquí un poquito más abajo, pero como a 40 millas de distancia, Jope. ¿Qué iría a hacer Jonás? Jonás estaba en Gat-Hefer. Dios le dijo, ve a Nínive. Como 700 millas al norte. Y ve a predicar el mensaje que yo te diré. Y él, en vez de ir a Nínive, se fue al otro lado opuesto y se fue a Jope y buscaría un barco que iría a dónde es el sitio más lejos que tú llegas, que se conocía en ese entonces. Y entonces pretendió ir a través de todo el mar a Tarsis. Tarsis es el nombre hebreo para una ciudad que se llamaba Tartesas, o Tartesas, que estaba en el sur de lo que hoy se conoce como España. En aquellos tiempos no se conocía como España. ¿Ok? Así que es lo que se entiende, era esta área, Tarteses. ¿Ok? Así que las naves de Tarsis existían, eran naves fenicias, ¿ok? Se dedicaban al comercio, y entonces pues él agarró un pasaje para irse lo más lejos posible de la presencia de Jehová, porque Jehová estaba empeñado en que él fuera a predicarle a esta gente que eran insalvables. ¿Se acuerda de los insalvables que estuvimos hablando? Pues esos eran ellos en el tiempo de Jonás. Amén. Los romanos llegarían aquí acá. Sí, llegaban por barco, pero llegaban por tierra, pero Roma desde acá, ¿verdad? Para el tiempo que ellos conquistaron los romanos. Sí, pero ellos no eran personas muy marítimas, que digamos, los romanos, más adelante, ¿verdad? Ellos tenían, por aquí estaba la vía Apia, y la otra carretera grande que ellos tenían, que cruzaba todo esto aquí, todo lo que es Acaya, que es Grecia, cruzaban por aquí a Galacia o Asia, como diría Pablo, y ahí llegaban acá a Israel. Pero eventualmente los romanos conquistaron todo esto que vemos aquí, hasta Francia y hasta parte de las islas británicas también, ¿ok? Y toda esta parte del norte de África también, ellos se la quitaron a un pueblo que se llamaban los cartaginenses, si usted recuerda, ¿verdad?, la historia de aquellos tiempos. Y ellos gobernaban todo eso. Para el tiempo del Evangelio, todo esto era de Roma, y el Señor permitió eso también porque a través de toda esa seguridad y esa paz romana, pues todos podían transitar francamente por todos estos sitios sin estar con asuntos de aduana, ni limitaciones, ni peligros en las carreteras, porque todo eso estaba bien resguardado por los romanos. Así que lo que era opresión para algunos era libertad para predicar el Evangelio. Amén. Pero eso sería 700 y pico de años más en el futuro, ¿verdad?
dándole, regresando hasta 760 antes de Cristo. Es la historia que estamos viendo ahora de Jonás, ¿ok? Que no le hizo caso a la palabra de Dios. Amén. Muy bien. Así que, hablando de Jonás, usted sabe que los fariseos dirían y le dirían a Nicodemo: Nicodemo, no seas torpe, escudriña bien la escritura y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta, porque estaban argumentando que el Señor Jesús no podía ser ningún profeta y que no podía ser de Galilea, porque de Galilea nunca había salido nada bueno y mucho menos un profeta. Y ellos estaban mal porque Jonás era de Gat-Hefer, que era del corazón de Galilea. ¿Ok? Otra tradición judía. Judíos tienen muchas tradiciones, muchos cuentos de estos de camino, que no se puede verificar. Dice que Jonás, ese Jonás fue el hijo de la viuda de Sarepta, a quien Elías resucitó de los muertos. ¿Se acuerdan de Elías y la viuda de Sarepta? Que el hijo se murió y él se tiró sobre él y resucitó. ¿Ok? Pero eso es un invento judío, pero de pura cepa, porque no hay nada bíblico que lo equipare. Pero por eso mismo es que ellos dicen, pues si era el hijo de la viuda, pues no era de Galilea, era de Sidón, de la región costera pagana. Por eso era que no les nacía, pero ese es el problema de dejarse llevar por las tradiciones y los cuentos en lugar de ver los hechos reales como son, ¿verdad? Eso nos ilustra eso y un montón de otros ejemplos tomados así o mal tomados, ¿verdad? Cuando viene de la palabra. ¿Ok? Muy bien. Así que aunque fue un profeta de Israel, no era conocido por su ministerio en Israel, más bien es conocido por el ministerio que eventualmente se desarrollaría allá en la nación pagana de Asiria. ¿Ok? Así que los fariseos, por eso fue que dijeron, no, si es que ningún profeta había venido de Galilea, no había ido a Jerusalén a predicar, pero sí había asistido un profeta de Galilea. ¿Ok? Ahora bien, lo que registra así el libro de Jonás no es Jonás predicando en Jerusalén ni en Judea, sino Jonás predicando a una ciudad que se llamaba Nínive, que era una ciudad-estado, era la capital y la ciudad más grande del imperio asirio. En aquellos momentos el imperio asirio era el imperio poderoso. Amén. Para ese tiempo. Y él no quiso ir a predicar a ese lugar. Esa capital de Asiria tenía mucha mala fama con su crueldad. Era una némesis. Némesis es una palabra fina, que era el archirrival, el archienemigo, el archiproblema o archiopresor de todos los pueblos, empezando por Israel. ¿Ok? Por eso era que Jonás los odiaba. Ellos eran bien crueles también, estas personas. Ellos no solamente mataban a la gente, ellos torturaban a las personas. Ellos se dedicaban a hacerlos sufrir también. Una gente bien cruda, bien ruda también, y pensaban que eran invencibles. ¿Ok? Eso eran estos asirios. ¿Ok? Así que el enfoque del libro de Jonás se enfoca en esa ciudad gentil, en Nínive. Esa Nínive fue fundada por Nimrod. Nimrod era bisnieto de Noé, para que usted tenga idea desde cuándo esa ciudad estaba allí. ¿Ok? Nínive. ¿Ok? Bisnieto de Noé. Para ese tiempo, cerca de ese tiempo, era la ciudad más grande del mundo antiguo. O por 50, 60 años, incluido el tiempo donde estamos aquí hablando de Jonás, esa era la ciudad más grande de todo el mundo conocido. ¿Ok? Sin embargo, 150 años después de esta historia, iría a ser destruida por completo. ¿Ok? Y esto había sido profetizado por Nahum. En el libro del profeta Nahum, lo dice así, 2 libros más atrás. Profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. ¿Ok? Y por ahí, ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. ¿Ok?
Y por ahí sigue diciendo qué es lo que le va a pasar a Nínive. ¿Okay? Esto ocurriría 150 años después de la historia de Jonás. Pero en la historia de Jonás vemos que se arrepintieron. Esa generación. Las otras generaciones, pues no fue así. ¿Ok? Así que vemos a Jonás aquí bien corajiento, bien agallado, enfogonado, furioso. ¿Ok? Porque él estaba resentido contra los abusos de este pueblo asirio. ¿Ok? Y también se creía, Jonás y un montón de otras personas más, que ellos eran superiores espiritualmente, porque ellos habían sido enfoque del Señor en cuanto a la elección del pueblo como tal. Entonces ellos se creían que ellos tenían unos derechos que los otros no tenían, incluido el derecho de que se les perdonara y no como con los otros pueblos, ¿verdad? Así que por eso fue que envió Dios a Nínive, a Jonás a Nínive. ¿Ok? El propósito de Nínive, de perdonar eventualmente Dios a Nínive, era para que Israel viera que él perdonó primero a Nínive antes que a Israel. ¿Ok? Pero ¿por qué fue que él perdonaría a Nínive antes que a Israel? ¿Por qué? Porque se arrepintieron. Y esto es lo que pasaba. Acuérdense el contexto con Jeroboam II, la riqueza que estaba sucediendo en Israel. Ellos decían, pero nosotros no tenemos que arrepentirnos de nada si la cosa está buena. Y ellos asociaban la bondad infinita de Dios con el hecho de que ellos pensaban que se la merecían. Pero aquí lo que está ilustrando Jehová es todo lo contrario. Diciendo, y nación más poderosa que Asiria en esos tiempos. ¿Y qué? ¿Por qué? ¿Quería decir que Jehová estaba con ellos? No, ellos tuvieron que arrepentirse para no ser destruidos. Lo mismo tenía que hacer Israel. Pero en la psiquis de los israelitas de aquellos tiempos, ese asunto de que yo me tengo que arrepentir porque soy igual de malo y asqueante que los que yo considero asqueantes, pues no entraba en la mente de ellos. ¿Okay? Especialmente en la mente de este que está aquí. ¿Ve? Ahí lo pusieron como sin bigote, parece Amish, casi, ¿verdad? Sí, un Amish aborrecido. Pero no, ese es Jonás, porque encima de eso después el Señor le mató la matita esa que le daba sombra. Estaba envenenado de verdad, Jonás. ¿Ok? Y aquí mira otra ilustración de Jonás. Él pronto iba a aprender que el amor y la misericordia de Dios se extienden a todas sus criaturas, no solamente a su pueblo de pacto. Porque él dice, tendré misericordia del que tendré misericordia. Amén. Así que, para ir entonces a la porción bíblica, algunas personas estiman que este relato que se nos hace de Jonás, especialmente la porción donde Jonás es tragado por un animal marino, que eso es alegórico. Y usted lee un montón de comentarios que dicen, sí, porque eso es alegórico, es algo simbólico, y encuentran 20,000 explicaciones. Lo que quería el Señor era como que referirse a cómo el Señor se encuentra muchas formas para hacer recapacitar a las personas y empiezan a inventar cuentos ahí. Mire, por eso que le digo, tenga cuidado con los comentarios bíblicos que a veces uno lee. Aquí no hace falta comentario para saber si es alegórico o es histórico, porque el mismo Señor Jesús, amén, diría, la generación maligna y perversa, o sea, la de ese tiempo del Señor, demanda una señal, la que ellos quieren, pero la señal que se le va a dar es la señal del profeta Jonás. Y para que no le quedara dura, dice, porque así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará a sí mismo en la tierra 3 días y 3 noches. O sea, más claro que eso. El Señor no estaba hablando de algo alegórico que le sucedió a Jonás, porque el Señor no estuvo alegóricamente en la tierra sepultado, estuvo realmente sepultado. Amén. Por lo tanto, el relato de Jonás fue real. Amén. Pero por eso le digo que hay personas que van a querer decir las cosas al revés, simplemente porque a ellos les cuesta creer que Dios puede llevar un animal que se trague a uno.
Pero si cada rato usted oye noticias por ahí, encuentran un cocodrilo, le encuentran otro cocodrilito adentro tragado, o se tragó un tapir, que es mucho más grande que nosotros, ¿verdad? Y un animal, una ballena esta que abre la boca así de grande, para tragarse todo el plancton y todas esas cosas, los traga a nosotros todos juntos de una vez, de un jalón. Es completamente posible. Pero si a Jonás lo tiraron del barco, lo tiraron al mar, y ahí mismo, pues, una ballena, a lo mejor pues, el Señor le dijo, come por aquí. Y cuando abrió la boca para comerse el plancton, se tragó a Jonás también. También para que Pedro pudiera encontrar la moneda y pagar el impuesto del templo, exactamente. O sea que el Señor puede hacer todas las cosas. Entonces, hay personas que dicen creer en el poder de Dios, comentaristas de esto, y les cuesta creer que el Señor puede permitir que esto sea real. Esto es una nimiedad para el Señor, una cosa así, amén. Aparte de habernos creado a todos a su imagen y semejanza, amén. Así que la prosperidad, ¿verdad?, de Jeroboam lo llevó al orgullo nacional, y el Señor levantó otros profetas para advertirles, para salir de su arrogancia. La nación tenía que arrepentirse o enfrentar las consecuencias. Lo mismo que Nínive. ¿Ok? Así que vamos a ver lo que nos dice entonces la palabra del Señor. ¿Ah? En esa parte que el Señor Jesucristo lo de Jonás dice, en el 41 de Mateo 12, dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Y la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Imagínate cómo se envenenarían las personas orgullosas de soy orgulloso, soy israelita de pura cepa, y oyen palabras como esas, se envenena cualquiera. Pero es la realidad. Hay personas que no les gusta que le digan las cosas tan plain así. Y es muy cierto, ¿verdad? Es muy cierto. Bueno, los asirios eran unos conquistadores brutales, ¿verdad? Aquí vemos cuando se llevaron preso al último rey de Israel, cuando por fin conquistaron la nación de Israel, ¿verdad? Y por eso era que Jonás no quería que ellos se salvaran. Era un imperio poderosísimo, mucha riqueza, mucha prosperidad, era lo más avanzado que había para esos entonces, ¿ok? Y era reconocida por muchas naciones de alrededor. Por eso Jonás dijo, yo no voy para allá, yo no quiero que esa gente sea perdonada, porque yo sé que tú eres un Dios perdonador. Él sabía que si se arrepentían, Él los iba a perdonar, ¿ok? Así que Jonás estaba tratando de tener un mejor... ¿Ah? Sí, un vasito, sí. Una abejita que está aquí. Jonás estaba tratando de mejorar la intención de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con eso también. Amén. Gloria a Dios. Vamos a esperar que saquen la... un suavecito así, exacto. Tú la sacas suavecito, la tira para allá afuera. Ellos no hacen nada. Amén, hermanito. Pues vamos entonces a ver un poquito más de detalle antes de ir a la... ¿Cuánto Dios se compadece de las naciones? Amén. Las naciones, todas las naciones de la tierra que se nos relata allí en Génesis capítulo 2 o Isaías 49. ¿Cómo era la compasión de Dios? Dice, Dios bendijo a Abraham para que fuera una bendición para el mundo y levantó a su siervo, ¿ok? Jesús, para que restaurara a Israel y que fuera una luz para las naciones. Amén. Le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra a través de Jesús. ¿Ok? Todos los que son de fe en Jesús son de la descendencia de Abraham. Esos son los verdaderos hijos de Abraham, hijos de Dios. ¿Cómo amó el Señor entre las naciones a Rahab, que era una prostituta de Canaán? Se nos narra allí en Josué capítulo 2. Dios la protegió a ella y a su familia y toda la ciudad fue destruida. Recuérdense que el muro se cayó completo, pero la ciudad, la casa donde vivía Rahab, que estaba en el muro, no se destruyó.
Rahab eventualmente se transformó en la tatarabuela del rey David y era ancestro del Señor Jesús, según la carne, ¿verdad? Ruth, la moabita, Dios le proveyó un esposo y una familia para Ruth de entre los israelitas. Era extranjera. Y Ruth se transformó en la bisabuela del rey David y en ancestro de Jesús. El emparentamiento entre Rahab y Ruth era a través de Booz y Obed, el hijo de ellos. Amén. De ahí es que viene. ¿Va viendo? Naamán era comandante del ejército de Siria. Dios lo sanó de una enfermedad en la piel a través del Eliseo, de la lepra. Naamán confesó que no había ningún Dios en todo el mundo excepto en Israel. Amén. Eso para que vea cómo Dios se revela a las naciones que no son Israel, porque el Señor quiere que todos sean salvos. Y por ende, en Jonás también, Dios tiene misericordia de los ninivitas. Envió a Jonás a predicarle y ellos le creyeron a Dios y se arrepintieron y Dios se apiadó y no los destruyó. ¿Está bien? Así que el Señor ama a las naciones. ¿Ok? ¿Cómo debería entonces cambiar nuestra cosmovisión, o sea, nuestra opinión sobre la búsqueda constante de las naciones de parte de Dios? ¿Cómo debería cambiar? Sí, exacto, no podemos tener prejuicios, porque Dios no tiene prejuicios con ellos. Y Dios les ama y les busca entre todas las naciones, amén. Lo que Él llama es a todos que se arrepientan, amén. Y al que se arrepienta, Dios le perdona. Sí, exacto, que Dios busca a las naciones, exacto. ¿Cómo debería cambiar nuestra cosmovisión? La búsqueda constante de las naciones por parte de Dios. Que Dios busca a las naciones. Nosotros podríamos tener una opinión de dice, ¿y por qué Dios les busca? O Dios no les debería buscar, porque unos sí y otros no, ¿verdad? Pero Dios busca a todos porque Él quiere que todos se arrepientan, amén. Amén. Orar por ellos también, muy cierto, amén. Así que vamos entonces, ¿verdad?, a entrar entonces en la lectura bíblica como tal. Jonás fue un profeta que rechazó el llamado de Dios. Huyó de sus enemigos y terminó obedeciendo a Dios de mala gana. Porque lo hizo de mala gana. Fíjense que aunque lo hizo de mala gana, el predicador fue de mala gana, pero creyeron el mensaje y se salvaron. Que no depende del predicador, depende de hacerle caso al mensaje. Eso también es importante. Eso no quiere decir que el predicador puede ser cualquiera tampoco. Eso quiere decir que el poder de Dios va reflejado en si uno escucha o no y le hace caso a la voz de Dios. Amén. Jesús, de igual forma, para conectar a Jonás con Jesús siguió el llamado de Dios, enfrentó a sus enemigos y obedeció al Señor con alegría. Es todo lo contrario a lo que vemos en la vida de Jonás. ¿Ok? Porque mientras aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso quiere decir, no seas como Jonás. ¿Ok? El Señor no quiere que vayamos a predicar a regañadientes, sino que lo hagamos todo con alegría y sencillez de corazón. Amén. Muy bien. Pues entonces vamos a la palabra del Señor. La historia de Jonás es una de las más conocidas de la Biblia. Todos los niños desde chiquitos se están enseñando a Jonás. No le hizo caso a la palabra de Dios. Por eso al mar profundo la gente lo tiró. Y vino un pez muy grande y se lo tragó. ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios, verdad? ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? Pues eso es verdad. Hay un contexto más amplio que el que hemos visto hoy. Pero la realidad es que él no le hizo caso a la palabra de Dios. ¿Cómo ha cambiado tu comprensión de esta historia con el tiempo? La historia de Jonás me refiero. Exactamente. Y nos enseña también que el Señor el Señor es correcto siempre. No es que el Señor puede equivocarse, sino que Él sabe las cosas que hay que hacer. Amén. ¿Muy cierto? Sí, Majita Gloria. Cuando uno es pequeño y lo escucha la canción, por ejemplo, la historia de Jonás, pues uno se enfoca más en eso mismo, en que Jonás, como desobedeció a Dios, pues el Señor le permitió que el pez se lo tragara. Pero con el tiempo, cuando uno va
Sí. que pues tuvo la oportunidad, se arrepintieron delante de Dios y el Señor pues los perdonó. Los perdonó. Amén. Muy cierto. Va, ajá. Exacto. Y porque uno quizás está tratando de descifrar qué el Señor va a hacer. Nosotros no podemos conocer ello, ¿verdad? Tenemos que hacer lo que Dios nos delega a hacer. Amén. Y el que hace todas las cosas es Él. Amén. Pues entonces, vamos a ir a la porción bíblica. Primeramente, algún hermanito voluntario para leer la primera. Son 3 porciones. La primera, ¿quién quiere leer la primera? Es Jonás 1. Hermanita Angie, la segunda porción. Hermanita Rosana y la tercera Loria. Jonás 1, 1 al 4 y el verso 17, la hermanita Angie. Amén. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Amén. La porción que no leímos, ¿verdad? Es cuando viene el argumento de los hombres de la nave entendiendo correctamente que alguien de allí Dios estaba buscando a alguien. Ellos entendieron que era que Jehová estaba buscando a alguien y él echaron suerte, ¿verdad? Los topos o algo, y los topos apuntaron a que Jonás era el culpable y le dijeron: dinos lo que pasa. Y él le dijo: es que yo sí temo a Jehová y estoy huyendo de su presencia. ¿Y qué debemos hacer? Pues tírenme al agua y todo se va a calmar. Y ellos como quiera intentaron tratar con la nave, ¿verdad? Para tratar de volver a tierra, cosa de no tener que tirarlo al agua a él, en el verso 13. Pero entonces dijeron: pues Jehová, vamos a clamar a ti ahora, pero ¿es la vida de nosotros o la vida de este hombre? ¡Fua! Y lo tiraron al agua. Y inmediatamente se aquietó su furor. ¿Ok? Pero Jehová, como dice el verso 17, había preparado un gran pez que se tragase a Jonás. Y allí estuvo 3 días y 3 noches. Amén. Eso es lo que se nos narra. O sea, él se supone que fuera a ir a Nínive, se fue a Jope, se montó en un barco para ir a Tarsis, un viaje one way, para no regresar, escaparse de Dios. Y el Señor lo estaba velando, no permitió que llegara allí. Se lo tragó un pez, una ballena, algo gigante. Y allí estuvo 3 días y 3 noches. Amén. Ok, hasta esta parte de la historia. ¿Cuáles son algunas de las razones por las cuales podríamos huir del llamado de Dios? Nos da miedo. Puede decir que no nos guste o que no estamos de acuerdo. En el caso de Jonás, que no quería. Jonás no quería porque él sabía que el Dios que él servía era un Dios bueno. Inseguridades pueden ser. No le creemos lo suficiente, pensamos que somos incapaces, y es verdad. No estamos convencidos de que Dios es el que hace las cosas, no es que depende de nosotros, porque somos incapaces, precisamente, eso mismo es. Exacto, pensamos que tenemos opción de decirle a Dios que no. Hay que tener valor para decirle que no al Señor. Pero así mismo es, tantas esas razones son muy, muy ciertas, por las cuales podríamos huir del llamado de Dios. Amén. ¿Recuerdas alguna vez en que hayas huido del Señor? Déjalo para después, Señor.
Para que usted medite, ¿verdad? Ahora, si te quiero contarnos algo, lo puede contar también, pero para que usted medite. A veces pueden ser cositas pequeñas, ¿verdad? Cositas que el Señor sabe que nos va llevando y nos va guiando en nuestra vida por medio del Espíritu Santo. Y pueden haber cositas que uno de momento diga, esto yo, para después. El Señor te está llevando a santificarte, por ejemplo. Y no queremos. O damos un pasito para adelante y dos para atrás. Ese tipo de situación es porque, si somos sinceros, es porque no le hemos creído al Señor. Bueno, quizás no estamos convencidos de que a donde el Señor nos quiere llevar es precisamente a donde Él quiere que estemos para su gloria también. Posiblemente estemos tratando de tapar el cielo con la mano y no es eso, pero en realidad cuando te viene a ver, es eso. Jonás no le creyó lo suficiente al Señor como para decir, el Señor tiene un gran propósito en esto y pase lo que pase, Él me mandó a ir allá, yo voy a ir allá y el Señor, Él tiene su propósito. Él quiso que Dios quisiera lo que Él quería. Y nosotros muchas veces tenemos que tener cuidado con eso también. ¿Ok? Imagínate convencernos nosotros que el Señor tiene que querer lo que yo quiero porque lo que yo quiero es lo que es. Imagínense. Y eso fue lo que pasó con Jonás, en realidad. ¿Ok? De hecho, por eso es que hay muchas personas que son personas impías, pero se autodenominan ateos. La raíz del susodicho ateísmo, que es embuste, pues, si hay alguien que saben que Dios existe, son esas mismas personas también. Es porque en alguna ocasión ellos pensaron que Dios tenía que hacer las cosas a la forma de ellos, y como no hizo a forma de ellos, no contestó las oraciones de ellos porque eran a la forma de ellos, Dios no existe, porque Dios no hace las cosas que yo quisiera, porque si existiera las haría, porque las cosas que yo quiero son las cosas correctas, las cosas que yo pienso son las cosas correctas. Por lo tanto, si Dios existe, pues Él haría lo que yo quiero. Imagínense qué clase de arrogancia, ¿verdad? Pues en cierta forma Jonás era arrogante también, porque él quería que Dios hiciera lo que él tenía en el corazón. Amén. Pero Dios no se deja llevar por nuestras confusiones. Amén. Si hubiéramos estado nosotros en un error, ¿verdad? ¿Qué medios usaría el Señor o usó el Señor para buscarnos? Amén. Para pensar. Cuando nos salvó, cuando nosotros pensamos que íbamos a hacer unas cosas mejores que las que el Señor nos mandó a hacer, ¿verdad? También. Para que muchas veces esas cosas no le vienen a la mente, pero lléveselo a asignación para que usted piense, ¿verdad? Todas las rebeliones, porque el Señor dice, como David decía, Señor, perdona mis rebeliones. ¿Qué son las rebeliones? Dice, yo nunca me he rebelado contra el Señor. Pues sí, todos los días. Cada vez que usted hace algo que no está en la voluntad de Dios es rebelión. Lo haya premeditado o no, el asunto que no es premeditado, ¿verdad? Pero la realidad es que sí, nos apartamos del Señor. ¿Ok? Así que ese profeta reacio no fue que malinterpretó el mensaje del Señor, lo entendió claramente, lo que pasa es que no le gustó. Y no huyó porque tenía miedo, él huyó porque él no quería que Dios tuviera misericordia de aquella gente. ¿Ok? Él sabía que si los ninivitas se arrepentían, Dios le daría lo que él no quería que tuvieran. Perdón, que no los perdone nada. Pues no voy para allá. Me monto en un barco y me voy. Fíjese también lo que nos ilustra. Él pensaba que él se las sabía todas, pero era tan bruto que pensó que se iba a montar en un bote y se iba a escapar del Señor. Para que usted vea cómo son las cosas. Por eso quiso irse tan lejos, para que usted vea la necedad de las personas y la limitación de la inteligencia de ellos también. Sí, ese quiso ir volando como paloma y el Señor lo atajó. Amén. Manita Rosana, versos 10, 2:10 al 3:5 y el verso 10. Amén. Ajá. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Oye, pasó
quería Jonás que pasara, pasó. O sea que Jonás sí sabía que Jehová los iba a perdonar. Y ahí no se equivocó Jonás. ¿Ok? Así que por segunda vez le dijo, ahora levántate y vete. ¿Ok? Fíjense que no se nos da muchos detalles de los 3 días y las 3 noches de Jonás en el vientre de la ballena. Solamente se nos narra en el capítulo 2 la oración de Jonás. ¿Ok? Que si Jonás se murió o no se murió es irrelevante. Yo pienso que él sí se murió. Verso 2 dice, desde el seno del Seol clamé. Seol es la tumba. Y mi voz oíste. Por el otro lado, si este es el paralelo de la muerte y resurrección del Señor, pues lo hacerlo más real y más literal, pues Jonás, pienso yo, no es realmente tiene que ser así, pero murió y volvió a la vida. Y el Señor le dio un chance para que él predicara la palabra de Dios. Amén. Ahora bien, vamos a unas preguntas. ¿Te sorprende la respuesta de los ninivitas al mensaje de Jonás? ¿Por qué sí y por qué no? Eran bien malos esa gente. Y Jonás, ellos tenían que saber que Jonás era israelita. O sea, era alguien que no tenía credibilidad con ellos porque era un extranjero. Y él fue a predicarle allí porque ellos le tenían que creer. Entonces, era completamente contrario a lo que estaba pasando. Estaban en máxima prosperidad. ¿Cómo que aquí en 40 días van a destruir a Nínive? ¿Y quién va a venir a destruir a Nínive si no hay ejército que pueda destruir a Nínive? Este loco que viene a decirnos a nosotros que nos tenemos que arrepentir. Pero el mensaje de Jonás era ese, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ajá, Maíta Lorian. Ah, sí, aquí pasan los huracanes, los temblores y los COVID y todas las cosas. Y la quiebra y todo, y la gente sigue como si Dios no existiera. Sí, pues así pasaba. Pero eso nos ilustra que esta gente, que las condiciones, según nosotros las definimos humanamente, no eran favorables para arrepentimiento, se arrepintieron. En el sur, en el reino de Jeroboam, la situación no era favorable para arrepentimiento porque estaban en las papas, literalmente, en la prosperidad, estaban bollantes, pero necesitaban arrepentirse también. Ellos no se habían arrepentido y los ninivitas, que eran los más malos de la tierra según ellos, sí se arrepintieron. ¿Ok? Esto para que usted vea el contraste. Por eso, como decía la Maíta Lorian, la parte que leyó en el Evangelio, dice, se levantarán los hombres de Nínive en el juicio con esta generación y la condenarán. Porque allá en Nínive le hicieron caso a Jonás. Y aquí hay como 50,000 veces más que Jonás en la presencia del Señor Jesús y ustedes no me hacen caso. Ellos le hicieron caso a Jonás y ustedes no me hacen caso a mí. Imagínense. Y es más irónico porque aquello era un pueblo impío y le hizo caso a la predicación de Jonás, pero aquí estaba el pueblo mismo de Dios que no le hizo caso a su propio Dios. Exactamente. A su propio Dios. Exactamente, pero váyase a ver a Jonás, no le hizo caso al Señor también, él le conocía y era profeta de él también y no le hizo caso, para que usted vea cómo puede cambiar el corazón de las personas. ¿Qué podemos aprender sobre evangelismo a partir de lo que pasó en Nínive? Claro, porque en cualquier lugar Dios puede salvar a todo aquel que quiere y se arrepiente. Amén, muy cierto, no podemos prevenir ello. ¿Consideras alguna persona, conoces alguna persona que tú entiendas que está fuera del alcance de Dios? Estuvimos hablando de ellos al principio de este estudio, ¿verdad? Pero la palabra, el verbo clave es que tú consideres. De que tú consideres que esté fuera del alcance de Dios no quiere decir que sea verdad. Quizá otras personas que nos veían a nosotros decían, mira, ese está fuera ya. Está fuera del alcance de Dios, ese no lo salva a nadie, como dicen en Puerto Rico. O sea que se usa mucho este refrán acá. La realidad es que el Señor salva a todo el que se arrepiente, hermano. Si los ninivitas le hicieron caso a la palabra de un profeta que ellos no sabían de dónde venía, cuyo mensaje era completamente opuesto a la realidad que ellos estaban viviendo,
¿Por qué entonces nosotros no le iríamos a hacer caso a la voz del Espíritu o cualquier otro que esté perdido también? Amén. Pues ahí está. El mensaje de Jonás fue simple y directo, pero estaba lleno del poder de Dios. Amén. Esto nos recuerda el poder de la palabra proclamada. Ese poder es de Dios, que sale y cumple sus propósitos. Amén. La palabra es la que convence, la que destranca, la que penetra hasta la profundidad de la vida de las personas. Amén. Así que usted no dude del poder de la palabra del Señor en convencer las almas, ¿verdad? Como pasó con los ninivitas aquí, dice que se vistieron de saco, se echaron tierra por la cabeza, desde los viejos, los jóvenes, los hombres, los niños, hasta las bestias ayunaron allí. Vamos a amullarnos por si acaso Dios decide tener misericordia de nosotros. Miren, y Dios tuvo misericordia de ellos. Amén. ¿Ve? Conviértese cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y arrepentirá a Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. La palabra arrepentirse es cambiar de opinión. O sea, Dios les había dicho los iba a destruir, pero cuando ellos se arrepienten, dice, pues ahora no los voy a destruir. No es que él se arrepintió porque hubiera hecho algo malo. El contexto de la palabra se puede usar de dos formas, ¿verdad? No es que él se equivocó y se arrepintió de haberse equivocado, ¿no? Lo que pasa es que él actuó según la actitud de estas personas. Amén. Vamos a la última porción. Jonás 4, del 1 al 4 y del 8 al 11, la hermanita Lorian. Jonás. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. ¿Qué había pasado aquí con Jonás? Dice que Jonás se enojó profundamente porque los ninivitas se habían arrepentido y que le dijo, por eso mismo es que yo no quería ir allá a Nínive y me fui a Tarsis, porque yo sé que tú eres clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes de hacerle el mal a las personas. Ahora, quítame la vida. Porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dice, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Dice que salió Jonás de la ciudad y se fue lejos de la ciudad a mirar la ciudad de lejos a ver qué iba a pasar. E hizo una enramada como un armazón de palo. Y había una sombrita, dice que Jehová entonces le preparó una calabacera, o sea, una enredadera, que creció de un día para otro y le daba sombra, y Jonás estaba contento, se alegró grandemente por la calabacera. Dice, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano.
el cual se comió la calabacera. ¿Usted piensa que hay gusanos que no se comen una mata de un día para otro? Cuando nos congregábamos allá en la casa que estaba allá en Maleza, había un árbol, una matita que echaba las hojas verdes, claro, y las flores blancas. Y allí habían unas orugas que salían de un día para otro, unas orugas de colores que tenían como una cosita que hacían así. Unas orugas preciosas, que son las orugas que después salen en la mariposa esa brown feísima, pero las orugas bien bonitas. Las orugas salían y se comían la mata de un día para otro. La pelaban, dejaban todo en el tabique. Solamente esa mata, pues unas orugas así, un gusano salió y se comió la mata y después preparó un viento caliente con un sol como el que hay aquí en estos días y le estaba dando en la cabeza, como diríamos nosotros, en el cocote a Jonás. Y él pensó que se moría y se desmayaba y se envenenó otra vez, le dio furia y diciendo, mejor para mí sería morirme que vivir. Mira para allá cómo estaba de amargado este varón. Y aquí es que Jehová le explica y le dice, tanta furia tienes porque se murió la calabacera. Mucho me enojo, decía, hasta la muerte. Jehová le dijo, fíjate, tú tuviste lástima de la calabacera, en la cual ni trabajaste, ni le hiciste crecer, y de un día para otro ella nació y después se murió. Entonces no voy a tener yo piedad de Nínive, que hay 120,000 personas que no saben diferenciar entre la mano derecha y la izquierda y tantos animales, y yo no voy a tener piedad de ellos. Y tú estás reparando por una trapo de mata, y yo no voy a reparar por 120,000 personas, como quien dice. Y ahí termina, ahí no dice Dios les bendiga ni vayan bien. Así termina el libro de Jonás, así seco, ¿okay? Porque es obvio que la enseñanza está ahí, el relato y el redacto está ahí. Dicho sea de paso, la historia y la presencia del libro de Jonás en el colectivo de todos los libros de la Biblia es una de las múltiples razones por la cual se entiende que lo que vemos aquí es real y toda la palabra del Señor es real, porque ningún pueblo estaría dispuesto a escribir las cosas malas y las cosas buenas, todas juntas. Típicamente lo que hacen los pueblos en sus redacciones, típicamente, especialmente en aquellos tiempos, era poner lo bueno y lo malo desechaban. Pero la palabra del Señor, usted ve las cosas buenas y las cosas malas de todos los que están allí plasmados. Ve lo bueno de Jonás y lo malo de Jonás. Ve lo malo de Israel, lo bueno de Israel. Ve lo malo de los ninivitas y lo bueno también. Lo ve todas las cosas claras como son. Amén. ¿Por qué estaba tan enojado Jonás? Por la enredadera. Porque Dios había perdonado a los ninivitas y encima de eso es como cuando un nene hace algo y el papá hace algo que al nene no le gusta y el nene envenenado tirado en una esquina y el papá viene y para que se enfogone más ¡fua! Le pega la manguera allí. Entonces él está envenenado porque le pegaron la manguera y encima de eso sabe que lo está haciendo mal y se le confunde la mente y está que se quiere tirar contra el piso 4 veces de tanta furia que le da, está enfurecido y se le olvida hasta por qué está enfurecido. Jehová le recuerda, estás enfurecido por la calabacera. Mucho me enojo hasta la muerte, decía el varón. ¿A qué grupo de personas podríamos retener el evangelio porque no queremos que se salven? Lo mismo, ¿verdad? Estamos repasando las preguntas anteriores. O podemos refrescar la pregunta, es decir, ¿acaso podríamos pensar en retenerle la palabra a un grupo para que no se salve? No, claro que no. Amén. Todo el mundo tiene que escuchar la palabra del Señor. El asunto es que aquí se sabía que este era un pueblo malo, Nínive. Pero el problema de considerar a unos malos y nosotros buenos es que nos olvidamos que nosotros somos malos también. Eso era lo que le pasaba a Israel, pueblo del cual formaba parte Jonás. Él pensaba que ellos estaban bien y que allá ya estaban mal. Entonces, si era así, entonces, ¿qué profecías tenía él para su pueblo allá abajo? La realidad es que si comparamos la profecía de Amós, de Miqueas
y de todos los otros, era señalando el pecado de Israel. Estaban en la misma situación. El problema es que no querían darse cuenta de la situación precaria en que estaban. Ese es el peor asunto. Una cosa es ser pecador, otra es no querer darse cuenta y no reconocer que lo son. ¿Ok? ¿Cómo deberíamos entonces cambiar, si de alguna forma, ¿verdad?, nuestra intercesión por los demás, según hemos visto en Jonás? Amén. Siempre orar por los demás, por los perdidos. Están perdidos igual que nosotros estábamos perdidos también. Amén. Gloria a Dios. Señor es bueno, hermano. Pues mire, vemos a Jonás ahí debajo de la enredadera aquella que después se liquidó. Mire, estaba envenenado porque se murió. ¿Ok? Tenía la hostilidad en su corazón. Pero debería ser eso una advertencia, ¿verdad? Para no dejarnos llevar como lo que se llevó a dejar llevar Jonás. Y es que no venga a nuestra vida, ¿verdad?, el prejuicio y el discrimen. Porque el Señor no es así, el Señor no hace acepción de personas. Amén. Nosotros que ahora disfrutamos de la misericordia y la gracia infinita de Dios, debemos querer eso mismo para todas las personas. Amén. Bendito sea el Señor. Amén, gloria a Dios. Señor es bueno, hermanos. Y para eso es que nos ha puesto en este mundo, para que seamos testigos a todas las naciones. Amén. Preguntas, dudas. Hasta ahora. ¿Vamos bien, hermanito? Muy bien. La semana que viene, sí vamos para Segunda de Reyes 17. ¿Qué hay en Segunda de Reyes 17? ¿Qué pasó allí? Porque muchos dijeron, yo lo leí pensando que esa era la lección. ¿De quién nos habla? ¿Ah? ¿Ok? Nos habla de la caída de Israel. Le da fast forward 38 años hacia adelante y vamos a los eventos de la caída de Israel. ¿Ok? Así que vamos a ir ahí. Por eso el título es El juicio inflexible de Dios. O sea, el juicio que pensó quizás Jeroboam que nunca iba a llegar, que le iba a llegar primero a los asirios, en realidad le llegó primero a él, porque tantos eran ellos pecadores como los ninivitas y los asirios también. Amén. Así que vamos a ir a esa porción. Y está también el paralelo en Segunda de Crónicas, capítulo 36. Amén, hermanito. Gloria a Dios. Así que vamos para allá, y hasta aquí nos ha ayudado el Señor en este día de Jonás. Amén. En Segunda de Crónicas está la porción que habla de el último rey, aquel que vimos que estaba, lo llevaban aquí amarrado por la nariz, ¿se acuerda? A Joacás, sí. Amén. Bueno, pues hasta aquí nos ha ayudado el Señor, hermanito. Le invito a estar de pie para una palabra de oración. Gloria al Señor. Y recuerde que el jueves, Dios mediante, estamos de vuelta acá para gozarnos en la palabra del Señor, orando y cantando alabanza. Este servidor va a dirigir ese culto también. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos ahora, Padre, por tu bendición sobre nosotros y tu cuidado, Padre Santo, el toque, Señor, de tu Espíritu para salvación, el habernos salvado con la sangre de Cristo, el ahora poder estar, Señor, salvos en tu presencia, Señor, por tu misericordia. Y no porque nosotros no nos mereciéramos, sino porque tan pecadores que éramos, Señor, tú tuviste misericordia de nosotros y nos salvaste mediante la fe. Gracias, Señor. Ayúdanos siempre, como dice tu palabra, no te olvides de dónde te sacó y puso tus pies sobre peña y enderezó tus pasos. Ayúdanos, Señor, siempre a recordar la misericordia que tuviste de nosotros y que eso mismo esté en nuestro corazón todos los días, Padre. Ahora, Señor, bendice esta palabra que hemos estudiado y que prevalezca en nuestro corazón. Llévanos ahora con bien a nuestras casas, Padre. Bendícenos en el camino y que lleguemos con tranquilidad a nuestras casas y podamos descansar para el día de mañana, Señor. Gracias te damos, Padre. Regrésanos este jueves, según tu voluntad. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.